¿Cómo se lleva la espiritualidad a la política y a la Asamblea Constituyente, en este caso de Chile? ¿Se relaciona la Kabbalah con la política? ¿Es lícito para un cabalista participar en la política? Entonces, este es un tema muy interesante y muchas veces mal entendido también. Vamos a ir contestando de a una estas preguntas. Dice, ¿cómo se lleva la espiritualidad a la política? Y en el caso concreto preguntaba a esta Asamblea Constituyente que va a empezar a funcionar en Chile. La espiritualidad es llevada a la política o a cualquiera de estas instancias, como esta asamblea, es llevada por las mismas personas que hacen la política. Entonces, la espiritualidad no es como una cosa que uno pueda llevar a la política, como si uno dice, voy a llevar espiritualidad al Congreso, voy a llevar espiritualidad a la Casa de Gobierno o a esta asamblea. No es algo que uno pueda llevar como una cosa que se lleva independiente de la conciencia. Entonces, nos obligamos a preguntarnos entonces, ¿qué es la política? Perdón, ¿qué es la espiritualidad para poder llevarla a la política? La espiritualidad es una vivencia personal. Es algo que uno vive, conoce, es una vivencia personal. La espiritualidad se relaciona con una práctica diaria. Hay algo que la persona que hace el camino de la espiritualidad comienza a vivir. Por lo tanto, es algo que es propio de la persona. La vivencia de la espiritualidad es propio de la persona. No es algo que uno pueda sacar de uno, como decir, mira, yo estoy haciendo un camino espiritual, pero voy a ir a este lugar y me voy a sacar la espiritualidad, la voy a dejar en la casa y voy a ir para allá. Eso no se puede porque es una energía que va quedando en uno. Podemos decir, ¿tienes espiritualidad o no la tienes? No es algo entonces que es ajeno a nuestra conciencia. Va con nosotros si la tenemos, no va con nosotros si no la tenemos. La espiritualidad no se compra. Nadie nos la puede dar, ¿cierto? Nadie te puede a ti, un maestro no te da la espiritualidad. El maestro puede ser un guía que te puede ir ayudando, aportando una información, te puede ir aportando un modelo, incluso en el sentido, como fue en mi caso, que yo cuando conocí a mi maestro, él pasó a ser un modelo para mí, en el sentido yo iba fijándome cómo él vivía, me iba dando cuenta de lo que la forma como él vivía era de acuerdo a lo que me iba enseñando. Entonces se va transformando en un guía, en un modelo. Pero finalmente es uno el que tiene que ir encarnando esa idea de la espiritualidad. Entonces nadie nos puede dar la espiritualidad. La tenemos que construir nosotros. Por ejemplo, una espiritualidad, por muy espiritual que sea un curso que uno tome, la espiritualidad no viene con un curso. No viene con un libro, por ejemplo, que uno lea para tener más información intelectual. Tampoco viene la espiritualidad con algún rito externo que hagamos para cumplir algo, por ejemplo. Por ejemplo, si hiciéramos esta recepción del Shabbat porque hay que hacerlo, entonces eso tampoco nos va a generar una espiritualidad. La espiritualidad es algo mucho más profundo. La espiritualidad es una energía específica que vamos generando progresivamente con nuestra forma de vivir. Tiene que ver con nuestra opción de vida, de cultivar y alimentar diariamente nuestra alma. Y también tiene que ver con la opción de vida de comenzar a hacer a los demás
lo que queremos que hagan con nosotros. Entonces, la espiritualidad es una energía generada a partir de nuestra forma de vivir. Comparte en ese sentido lo que uno puede decir del concepto que se llama el karma o la energía negativa, ¿cierto? La energía negativa la genero a partir de pensamientos, palabras, acciones contrarias a la ley del amor o a la Torá. Entonces voy generando una energía negativa. Con la espiritualidad es el mismo principio hacia el positivo. Cuando voy trabajando ciertas cosas, se va construyendo esta energía que se llama la espiritualidad y que va quedando en mí. La espiritualidad es una energía que tú irradias en tu forma de sentarte, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de comer, en tu forma de escuchar. Tu espiritualidad se irradia de ti como un magnetismo de paz, como virtud, como un gran amor a Elohim que sale por los poros, por un gran amor al prójimo que se expresa como compasión, como misericordia. Entonces la espiritualidad es una energía que se irradia nomás, no es que tú elijas ahora irradiarla, está en ti y empieza a manifestarse. La espiritualidad en la Kabbalah nazarena es una forma de vida fundamentada en Elohim, en su Torah, para recibir la luz del Padre, vivir la enseñanza de Yeshua y hacer el bien a nuestro prójimo. Esa es nuestra espiritualidad, el concepto de espiritualidad en esta tradición. La espiritualidad tiene dos partes. Una parte que es el recibir y la otra parte que es el compartir. Por eso la energía de la espiritualidad la vamos construyendo con cada página de la Torá que estudiamos, con cada meditación cabalística que hacemos, con cada oración que elevamos al Padre y con cada acción de bien que hacemos para hacer feliz a nuestro prójimo. Así vamos construyendo la espiritualidad. ¿Una persona espiritual tiene ego? Por supuesto que tiene ego, por supuesto que sí. Pero la diferencia entre una persona que tiene espiritualidad y una persona que no lo tiene es que la persona con espiritualidad lo controla. Y mientras más lo anula, más espiritualidad tiene. El ego no es compatible con la espiritualidad en el sentido de el control del ego. Cuando el ego nos controla, no podemos decir que tenemos energía de espiritualidad. El deseo de recibir solo para uno mismo no es compatible con la espiritualidad. El egoísmo, los intereses creados personales, la corrupción, la deshonestidad, el robo, la injusticia, la mentira, el odio, la rabia, el deseo de venganza, la intolerancia, la división, el deseo de poder, la codicia. Todo eso es incompatible con la espiritualidad. No existe espiritualidad si en nuestras acciones predominan esas energías. Este estado de conciencia, lejos de la espiritualidad, es incompatible con la verdadera política. El deseo de recibir la luz para compartirla con los demás
es compatible con la espiritualidad. La generosidad, el interés por el bien común, la coherencia, la honestidad, la virtud, la transparencia, la justicia, la verdad, el amor al prójimo, la misericordia, el perdón, la unión, el deseo de servir y la humildad, todo eso es compatible con la espiritualidad. ¿Existe verdadera espiritualidad si en nuestras acciones predominan esas energías? Este estado de conciencia es totalmente compatible con la verdadera política. Estas son las personas con ese estado de conciencia las que deberían gobernar los países. ¿Qué podemos hacer para que estas personas aparezcan en nuestros países? Un grupo de personas con todas estas características. Yo voy a mencionar 3. Ustedes pueden encontrar más. Primero, difundir la sabiduría divina en las casas, en los jardines infantiles, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Es decir, impartir, difundir la sabiduría divina en toda la educación. Eso no está ocurriendo. Uno puede decir, bueno, ese punto, nuestros colegios, institutos, universidades, su programa de educación o nuestro Ministerio de Educación no está centrado en la sabiduría divina. Entonces podemos decir que ese punto 1 hay harto que hacer. Por de pronto, mientras no haya líderes espirituales, hay que darle mucha fuerza a ese trabajo en la casa. Segunda cosa que podemos hacer es meditar y orar para que Elohim suscite personas con el corazón de Yeshua para que asuman cargos políticos, presidentes, parlamentarios, alcaldes, etc. Es muy importante que una sociedad ore, medite con esa intención específica, que el Padre vaya suscitando personas de espiritualidad, que los vaya tocando y llamando con esa misión, de manera que vayan llegando a esos cargos personas de esta conciencia. Entonces, ahí también tenemos nosotros una responsabilidad. Si no, como pueblo, no estamos orando diariamente para que en nuestros países surjan líderes espirituales, después tampoco nos podemos quejar. Es parte de nuestra responsabilidad. 3. Podemos ayudar involucrándonos en lo político. Ser activos, comprometidos con nuestros países, pero no desde la ideología partidista, que es esto de divide para reinar, aferrándose al poder. No me refiero a eso, sino participando desde la mayor conciencia nazarena que tengamos. Por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de dar una opinión, o si ve que hay algo que se está haciendo mal, por ejemplo, la mala boca, el inventar mentiras, el difamar personas, todo eso uno puede involucrarse en lo político. A lo mejor uno no se involucra en la política partidista, pero en lo político, todo lo que es de la sociedad, de la república. Es importante que estemos activos en eso. Entonces, si consideramos todos esos puntos, de esa forma podremos llevar
la espiritualidad a la política y a la asamblea constituyente. Si la gente que está hoy día elegida, por ejemplo, para la asamblea, ¿qué debería estar haciendo esa persona desde este punto de vista? La gente que fue electa o la gente que está esperando las elecciones parlamentarias o presidenciales. Debería estar meditando, debería estar haciendo retiro, debería estar leyendo la Torá o, si tienen otros caminos, la literatura de sus sabios. Deberían estar preparándose espiritualmente. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo llevas la política, la espiritualidad? ¿Cómo llevas la espiritualidad a la política? De esa forma. Es la gente la que la tiene que llevar. Y la va a llevar en la medida que las personas que tengan que asumir el rol político cultiven su espiritualidad. Si no, no hay ninguna posibilidad de que la espiritualidad llegue a esa asamblea constituyente o a lo que sea, si es que la gente que va a constituir eso no hace un trabajo espiritual individual. Por eso también, cuando estamos viviendo situaciones ya sea de elecciones o de cambios constitucionales, etc., es especialmente importante como pueblo también enviar mucha energía de luz para que todos esos procesos eleccionarios o constituyentes sean hechos desde la mayor luminosidad, como estas características que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, que toda la gente que vaya a participar en esta asamblea tenga generosidad, interés por el bien común, honesto, virtuoso, transparente, justo, verdadero, etc. Todas esas ideas, todas esas virtudes que puedan estar en estas personas. Entonces también tenemos una responsabilidad en ello. Desde ya, empezar a enviar luz para que esas personas que van a tener esa responsabilidad tan grande puedan hacerlo pensando entonces con el corazón de Yeshua o con el corazón de aquel líder espiritual que sigan. La segunda pregunta era, ¿se relaciona la Kabbalah con la política? La Kabbalah se relaciona absolutamente con la política y con lo político. La 10ª sefirá del árbol de la vida es Malhut, que se traduce como reino o reinado y corresponde al mundo físico, en Kabbalah el mundo de Asiyah. Es decir, el reino tiene que ver con lo físico. El fruto del árbol de la vida, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Malhut es el fruto del árbol? El fruto del árbol de la vida es el reino de Elohim en este mundo físico. La energía de la sefirá de Malhut, para los que no se acuerdan mucho del árbol, es la sefirá de más abajo. La energía de la sefirá de Malhut se relaciona con el rey David. David fue un gran cabalista y fue una figura política, quizás la figura política más importante del pueblo de Israel. David fue un político con el corazón de Elohim. Interesante lo de David. ¿Por qué es interesante lo de David? Porque estamos en el tiempo que Yeshua vendrá pronto. Esta segunda venida se conoce como el retorno del Mashiach ben David, o hijo de David. Es decir, el Mesías está por volver para reinar en la tierra en el nombre de Elohim. Para la Kabbalah nazarena, esto se refiere no solamente a una realidad espiritual, es decir, el reinado
del Mashiach en nuestro interior, en nuestro corazón, sino que también se refiere a una realidad física. Malhut es el gobierno de Elohim y su Mashiach en el mundo. La tradición cabalística nazarena señala esta idea en el siguiente pasaje del libro de Revelaciones. El séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser para nuestro Señor y para su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Que es bien interesante porque los reinos del mundo, de este mundo, los reinos de este mundo han venido a ser para nuestro Señor, se refiere a Elohim, y para su Mashiach. Es decir, el reinado de este mundo físico va a quedar bajo entonces la energía de Elohim y de su Mashiach. Y Él va a reinar entonces por los siglos de los siglos, que hace referencia a esta nueva era mesiánica en la cual la humanidad está muy pronto a ingresar. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, la Kabbalah se relaciona absolutamente con la política y con lo político. Y la tercera pregunta, que podríamos decir que está un poco ya contestada, pero ¿es lícito para un cabalista participar en política? Por supuesto. Para un cabalista no solo es lícito, podríamos decir que es un deber poner la espiritualidad en la política para ayudar a que venga el reino de Elohim a nuestra sociedad. Y como todo es sincronía, a propósito de esto, quería contarles que en una plataforma que se llama Seminarios Espirituales, el otro día llevaron a una persona que se llama Cristian Contreras. No sé si lo ubican, aquí hablo más a los chilenos, que en la tele lo hemos conocido como Dr. File. Está haciendo un partido, un movimiento político, justamente para ser una propuesta de política consciente. Me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado a un político hablar, por ejemplo, de la conciencia, del amor al prójimo y una serie de virtudes y valores que para nosotros son conceptos habituales, pero escuchar un posible candidato presidencial que hable de conceptos espirituales y la importancia del cultivo espiritual para engrandecer una sociedad me pareció interesante. En lo personal lo encontré muy atractivo la propuesta. Se los dejo ahí como si lo quieren revisar. Se llama Cristian Contreras él. Y bueno, al que le haga sentido lo puede revisar. A mí por lo menos me dio como una luz de esperanza en una política que se ve bastante oscura y bastante corrupta, al menos aquí. Y bueno, esperemos que las oraciones que estamos haciendo vaya suscitando gente que tenga un espíritu luminoso para ir guiando entonces los países. Quería agradecer de todo corazón a todas las personas que me han ayudado y que me están ayudando económicamente con sus donaciones. Muchas gracias porque permiten que este proyecto y que este servicio yo lo pueda seguir realizando. Así que muchas gracias a todos por su ayuda, por su apoyo. Bien, lo dejo hasta aquí. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario con respecto a este tema. Con respecto a enseñar a un niño este conocimiento, ¿no sería esto egoísta? Ya que muchas veces el niño se ve subordinado a estudiar cosas que no necesariamente quiere o tiene la capacidad de elegir.
¿No será mejor esperar a que el niño tenga la edad y el poder de elegir con conciencia el estudio de esta sabiduría? Porque también podría ser que el niño quiera estudiar la sabiduría del Buda o la sabiduría del taoísmo en su camino de vida. Que tiene que ver con qué tú estás comprometido. Si tú no tienes un camino espiritual, te da lo mismo cualquier camino. En esta tradición, la gente que cree que es este el camino que lo va a conducir a Elohim, entendiendo que hay otro. Para esta tradición, lo egoísta sería no darle a tu hijo el tesoro que tú has encontrado. Si yo he encontrado un tesoro, un camino que me conduce directo hacia Elohim, que es una instrucción que permite cultivar mi cuerpo al 100% y mi alma al 100%. Si yo sé, he experimentado, conozco que es la verdad, ¿cómo no se la voy a entregar a mi hijo? Sería ya el colmo de lo egoísta desde este punto de vista. Ahora, si no tuviese ningún conocimiento de ninguna sabiduría, ninguna experiencia vital de ninguna, y yo creo que son todas iguales, bueno, podría darse esa otra forma de pensar. No, esa forma no es la forma de la Kabbalah, no era la forma de los esenios, no es la forma de los nazarenos, ni siquiera es la forma de nuestro pueblo Israel. Todo pasa, Andrés, por si tú tienes una experiencia vital de algo. Piensa tú que en la experiencia vital que tú tienes hoy día que consideras un tesoro. Eso tú como padre vas a querer que ese tesoro lo herede tu hijo. Eso mismo pasa con esta tradición espiritual. Pero por cierto, eso, si alguien no lo considera un tesoro, va a sentir como que le está imponiendo algo al hijo. Si uno piensa que le está imponiendo algo al hijo, a lo mejor todavía esto no es un tesoro para ti. Entonces sientes que puede ser una carga para tu hijo. Por eso cada uno va esta enseñanza manejándolo de acuerdo a su conciencia por donde va siendo llamado. Pero no es egoísmo de acuerdo a esta tradición, es todo lo contrario. El egoísmo sería entonces no dárselo. Catherine dice, según yo, no se le pregunta a un niño si quiere comer, solo se le da. Claro, es un buen ejemplo porque esto es un alimento espiritual para el niño. Además se habla de no imponerle al niño algo, pero decidir no hacerlo también es decidir por el niño. O sea, al final los adultos están llamados a tomar decisiones por los niños. Entonces, no hacerlo sigue siendo una decisión que tú tomas sobre su vida. Sí. No hay más o menos libertad en eso. Entiendo lo del concepto de tesoro, que incluso para mí lo es. Sin embargo, para otra persona puede que no sea verdad. Entonces, ¿cómo sé yo si para el hijo es un tesoro como ocurre para mí? Si tú tienes un tesoro, el hijo que va a venir a través de ti, va a venir a buscar ese tesoro. No es casualidad el hijo que viene a través de ti. Si tú ya has tenido la bendición, por ejemplo, de encontrar al Mesías, de encontrar la Torá, de encontrar un camino espiritual, el hijo que va a venir a través de ti va a venir a buscar el tesoro que tú has encontrado. No tengas ninguna duda. Sara dice, yo una vez leí que si los padres no forman a su hijo en las leyes del amor, están dejando que el mundo los forme en las leyes del ego. Sí, por lo menos desde el punto de vista de esta tradición, efectivamente hay una gran responsabilidad de entregar este tesoro en los primeros años. Si uno no entregara una guía espiritual y esperara hasta que tenga 14 años, 15 años o 18 años para tomar su guía espiritual, desde esta tradición sería un error. Isabel dice, yo siento que como papás tenemos el deber de entregar un camino espiritual a los hijos. Más adelante, cuando grandes, y si ellos así lo desean, buscarán por su propia cuenta otros conocimientos espirituales. Bueno, efectivamente así es la propuesta o la responsabilidad que tienen los padres desde esta tradición. Silvana dice, el consejo de Salomón para los padres es,
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la Torá, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Hashem y útil para enseñar, para redirigir, para corregir y para instruir. Sí, excelente aporte. En nuestra tradición es muy bonito este tema, la responsabilidad que tienen los padres de ir guiando a los hijos desde su primera edad, porque lo que se siembra en esos primeros años realmente es para toda la vida. Berajá dice: desde mi rol de mamá, siento el deseo profundo de que mis hijos caminen el camino de Yeshua, porque a mí me ha transformado la vida. Me ha permitido descubrir al Padre y vivir el Shalom, y deseo que ellos puedan también acceder a esta vivencia maravillosa. ¿Cómo no querer que ellos la experimenten? Después, si ellos optan por otro camino, estará perfecto, pero mi responsabilidad es mostrar y modelar este tránsito que solo nos trae bendiciones. Bien, gracias por compartirlo. ¿Qué se debe hacer en Shabbat si se sufre de gran tristeza? Tengo entendido que está prohibido hacer oraciones en baja vibración. Una oración es un trabajo de altísima vibración, ¿cierto? Si tú estás en baja vibración, lo que tienes que hacer es un trabajo de alta vibración. Por lo tanto, cuando más lo necesitas es cuando estás en baja vibración, por ejemplo, tristeza. Orar cuando estás en un estado de tristeza o de baja vibración es lo más que tienes que hacer, porque te estás sumergiendo en una piscina de luz. Meditar, orar, es como si tú me dijeras: cuando tengo frío me alejo de la estufa. Es lo mismo. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, triste, desconectado interiormente, lo que necesitas justamente es la luz. Alejarte de la oración, de la meditación, de la luz, es un engaño del ego. Justamente lo que tienes que hacer es volver en ese momento a orar como te salga en ese momento. La oración es un encuentro del alma con nuestro Padre. Si estoy triste, ¿a dónde voy a ir? ¿A Él? ¿O me va a decir Él: no, porque estás triste, no vengas ahora? Cuando estés contento, ven a buscarme? No funciona así desde esta tradición cabalística. Desde esta tradición cabalística no hay ningún problema, todo lo contrario. Cuando estés en esa conciencia, entra en tu cuarto, cierra la puerta y dirígete a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a dar lo que necesitas. Shabbat con mayor razón, porque es el día, lo conversamos la semana pasada, es el día en el cual la presencia divina baja de manera especial. Aún con mayor razón puedes acercarte. Podríamos decir que es al revés, ¿cierto? Es Él el que baja a buscarte en Shabbat para elevarte. Espiritualmente, ¿la mujer está obligada a tener hijos? Tener hijos para esta tradición, cuando hablo de nuestra tradición me refiero a nuestra tradición hebrea. Tener hijos es una gran bendición. Mira lo profundo que es el concepto en nuestro pueblo. Los hijos son la posibilidad de que venga el Mesías o que venga un justo al cual yo voy a formar. Entonces, el hijo en la tradición hebrea realmente es que tú te sumas al poder creador y restaurador del universo al tener hijos. Nunca son vistos
como algo, por ejemplo, que te pueda coartar algún desarrollo personal. Eso no pertenece a nuestra tradición espiritual. Ahora, si por alguna razón no es posible que tengas hijos, bueno, eso ya será voluntad del Padre. Cuando tú no entiendes la razón de algo, tu respuesta va a depender de la emuná que tengas, del abandono que tú tengas a Elohim, de la confianza que tengas en Él. Si hay algo que yo espero y no se da, pero yo confío en Elohim, he puesto mi vida en Él, entiendo entonces que si yo he hecho todo lo posible, y esto es muy importante, si yo he hecho todo lo posible, lo que estaba en mí naturalmente, para tener un hijo, y no puedo, no me resisto a esa realidad. No me voy en contra de Elohim y entiendo que ahora el resultado de eso siempre depende del Padre. Siempre cuando viene un hijo depende del Padre. Para que venga un hijo al mundo se mueven una cantidad de energías increíbles para que la vida venga. Todo eso está perfectamente dirigido por la sabiduría divina. Si por alguna razón que a lo mejor no entiendo, no ocurre, estoy fundamentado en Elohim, confío en Él y no me resisto a esa realidad, sino que la acepto en ese momento con emuná. Por eso va a depender de la emuná que uno tenga. El mundo tiene su visión de ver la vida, la Torá tiene su visión de ver la vida. La maternidad en la Torá no es una obligación en sentido de represivo. En la lógica de la Torá, la mujer tiene esa gran bendición y el padre tiene esa gran bendición de poder tener un hijo. Ahora, si uno está en el paradigma de la Torá, nunca tener hijos va a ser una obligación, entendida obligación como la entiende el ego. En esta tradición, una pareja que se casa va a buscar tener un hijo porque sabe que es una bendición divina. Es parte de la tradición de nuestro pueblo, pero en términos no de tradición por tradición humana, es tradición divina. Es parte de la promesa que le hizo Jehová Elohim a Abraham. Tú estás siendo parte de la promesa del Creador a nuestro pueblo cuando tienes un hijo. Ahora, si uno no se siente parte de eso, por supuesto que lo va a sentir como algo, no sé, impositivo, represivo, coartivo, que me va a... Entonces no tiene que ver con quitar libertades. Todo lo contrario. Consumar de agregar libertad a la vida. La Torá, las leyes divinas, los mandamientos, son para nuestra liberación. No son para reprimirnos. Si nosotros pensamos y sentimos que la Torá y sus mandamientos son una represión de nuestra libertad, es que aún no hemos entendido qué es la Torá y qué es el Mesías. Que la Torá no es represión, es liberación. Tengan ese conocimiento, experiméntenlo. Está lejos de reprimir al ser humano. Es un camino de liberación. Es cierto, la Torá es libertad. Yo he leído que su interpretación es infinita, ya que al Eterno no se le puede limitar. Por consiguiente, su instrumento para esta vida también lo es, y cada quien encuentra luz en ella. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tenemos tantos siglos en el cual hemos pensado la Torá como una religión, como una serie de normas impositivas. Tal vez durante muchos años fuimos amenazados con el pecado,
con un Dios castigador, con una visión de la Torá represiva, lamentablemente. Entonces eso va quedando, ya sea en la mente personal o en el colectivo. Entonces, mucha gente piensa todavía que los mandamientos son para amargarle la vida, porque eso es lamentable, porque justamente fueron entregados para liberación. Y ahí hay una de las cosas más lamentables, como algo que fue entregado para liberación y elevación fue enseñado como un elemento de represión. Y todavía hay mucha gente entonces que se acerca a estas ideas como que voy a perder mi libertad. Confíen que no es así, es de liberación.